Esa noche, en la casa vacía, Ana encendió la cafetera. El aroma llenó la cocina por primera vez en meses. Miró el delantal azul colgado del clavo, igual que siempre, y pensó que quizá eso era lo que su madre quería, que la vida siguiera, aunque fuera con una sombra menos. Se sirvió una taza, la sostuvo entre las manos temblorosas y susurró. Buen café, mamá. Donde estés, espero que no te duela nada. El reloj marcó las 6. Afuera, el sol salía despacio, sin prisa. Y en la pared, el retrato de Marta parecía sonreír. El día después del funeral, la casa de los Alvarado amaneció con un silencio distinto. No era el silencio del duelo, sino uno más profundo, más espeso, el de un lugar que ha perdido su centro. Ana se despertó antes del amanecer, como si aún esperara escuchar el arrastre de las sandalias de su madre por el pasillo. El sol entraba débil por la ventana de la cocina. Todo seguía igual, las tazas alineadas, el delantal azul en su sitio, la mesa con el mantel floreado. Todo, menos ella. Lucía seguía en la capital, atendiendo reuniones y entrevistas. La prensa la había convertido en portavoz involuntaria de una causa nacional. En cada programa, la presentaban como la hija de Marta, la mujer que cambió las leyes de Balmora. Ella sonreía frente a las cámaras, hablaba con voz serena, repetía palabras como dignidad, derecho, autonomía. Pero cada noche, al cerrar la puerta del hotel, el eco de esas palabras la perseguía. La victoria tenía un sabor metálico. El gobierno había promulgado oficialmente la ley Marta apenas 48 horas después de su muerte. En los documentos oficiales, la descripción jurídica era precisa y fría, como suelen ser las leyes, regula la asistencia médica para la terminación voluntaria de la vida en casos de enfermedad incurable, irreversible y generadora de sufrimiento intolerable. Bajo el artículo final se leía: dedicada a la memoria de Marta Alvarado, cuya historia inspiró este instrumento legal, en reconocimiento a su lucha por la dignidad humana. Lucía miró ese texto una y otra vez. Era un triunfo, sí. Pero uno que había llegado tarde, como una carta enviada a un destinatario que ya no existe. En San Jerónimo del Valle, la rutina comenzaba a recomponerse con dificultad. Andrés volvió a dar clases, pero ya no era el mismo maestro alegre que los alumnos conocían. En la escuela, los jóvenes le preguntaban con curiosidad. «Profe, ¿su mamá es la de la ley esa, la que deja que la gente decida morir?» Andrés asentía con discreción. «Sí, esa misma». «¿Y usted está de acuerdo?», preguntaban algunos. Él pensaba en la mirada de su madre, en sus noches sin poder moverse del dolor. «No se trata de estar de acuerdo», respondía. «Se trata de entender». A veces, después de clase, se quedaba solo en el aula vacía, mirando por la ventana. Pensaba que, en cierto modo, todos tenían una enfermedad invisible, la del recuerdo. Ana, en cambio, no podía volver al hospital donde trabajaba. Los olores la perseguían, el alcohol, la lejía, los desinfectantes. Cada vez que escuchaba el sonido de un monitor cardíaco, sentía un golpe en el pecho. Durante semanas, soñó con su madre. En los sueños, Marta estaba sentada en la cocina, preparando café, hablándole de cosas simples, las flores del patio, el precio del pan, los nietos. En uno de esos sueños, Marta le decía: «No llores más, hija. Lo hiciste bien». Pero al despertar, Ana se sentía vacía, como si le hubieran arrancado algo que aún no terminaba de doler. Un día, Lucía regresó al pueblo. Llegó sin avisar, con una carpeta de documentos bajo el brazo y una tristeza serena en el rostro. Ana la recibió en la puerta. Se abrazaron largo rato, sin palabras. En la mesa, Lucía extendió los papeles. «Esto es todo lo que queda», dijo. El decreto firmado, las regulaciones, las cartas de agradecimiento, y también las amenazas. Andrés llegó poco después. Los tres hermanos se sentaron, como cuando eran niños, alrededor de esa misma mesa donde Marta los llamaba a comer. Lucía habló con voz temblorosa. «Pensé que cuando aprobaran la ley sentiría paz, pero no. Siento que todo esto fue una promesa rota». Ana asintió. Mamá sabía que no iba a alcanzarla. Pero lo hizo por otros. Andrés suspiró.
Y sin embargo, todavía hay quienes dicen que fue pecado. Días después, la parroquia local organizó una misa en honor a Marta. El padre Ramón habló del perdón, del amor y de la misteriosa voluntad de Dios. No sabemos por qué algunos cargan más cruz que otros, dijo desde el altar, pero confiamos en que el sufrimiento no fue en vano. Al final de la ceremonia, varias personas se acercaron a los hijos de Marta. Algunos les dieron las gracias, otros los miraron con recelo. Una mujer de rostro cansado, con un pañuelo negro en la cabeza, les tomó las manos. Mi hija tiene cáncer terminal, les dijo. Ahora, gracias a su madre, podrá decidir. Ya no tendrá que esperar a que la vida la termine por pedazos. Ana la abrazó sin decir nada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la palabra descanso tenía sentido. Mientras tanto, en la capital, la ley Marta comenzaba a aplicarse. Los hospitales públicos establecieron comités de evaluación ética, formados por médicos, juristas y psicólogos. Las regulaciones eran estrictas. Confirmar diagnóstico irreversible por al menos 2 especialistas. Acreditar voluntad expresa del paciente ante notario. Evaluación psicológica obligatoria para descartar coerción. Revisión judicial antes de ejecutar el procedimiento. Registro oficial de cada caso para supervisión sanitaria y de derechos humanos. Los noticieros mostraban los primeros testimonios de pacientes que, amparados en la ley, habían solicitado terminar su vida de manera asistida. Algunos sectores los llamaban valientes, otros, blasfemos. Pero todos mencionaban el mismo nombre, Marta. En San Jerónimo, los nietos crecían con la historia de su abuela convertida en leyenda. En las escuelas, se enseñaba su caso en clases de ética y derecho. Una tarde, el nieto mayor, Daniel, se acercó a Ana mientras ella regaba las plantas del jardín. Tía, ¿por qué dicen que la abuela cambió una ley? Ana sonrió con melancolía. Porque enseñó que el amor también puede ser dejar ir. Daniel pensó un momento. ¿Y ya no te duele? Sí, respondió ella, mirando el cielo. Pero duele bonito. Como cuando uno recuerda algo que no quiere olvidar.